Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Santiago Flores. Soy coordinador comercial de Fraso Alliance y el día de hoy me conecto con ustedes desde Bogotá, en Colombia. Hoy queremos darles la bienvenida a nuestra charla sobre actualización de temas ambientales, en la cual nos acompaña nuestra directora general Verónica García Malo, quien se conecta desde México. Sabemos que muchos de los asistentes a esta charla nos conocen, pero para aquellos que no, somos profesionales en la formación empresarial para todos los temas que tienen que ver con acreditación, sistemas integrados de gestión, evaluación de la conformidad, calidad y medio ambiente. Ofrecemos servicios de asesoría para evaluación e implementación de normas y ofrecemos servicios de auditoría. En Colombia hemos desarrollado formaciones en varios departamentos a nivel internacional y a nivel internacional hemos desarrollado formaciones en más de 9 países. Para Fraso Alliance, cada cliente es único y su éxito es lo esencial. Por ello, hemos decidido realizar esta charla porque sabemos que con esto contribuimos al desarrollo de la gestión de las organizaciones a las que pertenecen y de ustedes mismos, que han confiado desde nuestro comienzo en la misión de Fraso Alliance de fortalecer la competencia técnica. Hoy contamos con asistencia desde Uruguay, República Dominicana, Perú, Paraguay, México, El Salvador, España, Ecuador, Colombia, Canadá, Argentina y Alemania. Entre nuestros asistentes se encuentran personas de la industria, normalizadores, reguladores, acreditadores, certificadores, consultores y universitarios. Los temas que vamos a tratar en esta charla son si ha servido el aislamiento mundial al cambio climático y qué sigue cuando concluya el aislamiento en materia ambiental. Dentro de este punto hablaremos sobre inventarios de gases de efecto invernadero, los mercados de carbono por el mundo y etiquetado ambiental. Antes de comenzar esta charla, les informo que vamos a recibir mucha información, por lo cual vamos a tratar de aprovechar el tiempo y si contamos con el tiempo al final, vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que se generen en el desarrollo de esta charla. Los dejo con nuestra directora general Verónica García Malo, que ha estado involucrada en actividades de acreditación, normalización y sistemas de evaluación de la conformidad desde 1983 a nivel nacional, regional e internacional, y ha ocupado altos cargos en el Ministerio de la Economía en México, en el organismo de normalización y certificación para el sector eléctrico en México, en la entidad mexicana de acreditación y en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Verónica es actualmente directora general de Fraso Alliance, empresa dedicada al desarrollo de competencias técnicas y empresariales en temas de evaluación de la conformidad y ambiental, y actualmente coordina proyectos con el organismo de metrología de Alemania para desarrollar y fortalecer la estructura de la calidad en América Latina y con el programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente para desarrollar un programa regional de etiquetado ambiental. Actualmente es vicepresidente de la Junta Ejecutiva de ASI, el acreditador de Forest Stewardship Council, miembro del panel de acreditación de el Mecanismo de Desarrollo Limpio, evaluador líder de organismos para validadores y verificadores de gases de efecto invernadero de los organismos de acreditación de México, Estados Unidos, Hong Kong y Costa Rica. Y es evaluador a par de organismos de acreditación para el Foro Internacional de Acreditación IAF y de la Cooperación Interamericana de Acreditación IAAC para la acreditación de validadores y verificadores de gases de efecto invernadero. A continuación, los dejo con la charla Actualización de temas ambientales. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un honor, en verdad, estar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Denme un momento. Aquí está. Ya Santiago nos hizo favor de decirnos cuáles son los temas que vamos a tratar. Y pues en primer lugar, les agradezco mucho su participación y el habernos dado esta hora de su vida para enterarnos y ver qué es lo que está sucediendo con el ambiente. Para todos los que estamos aquí reunidos, seguramente es importante y fundamental saber qué pasa con la Tierra y por qué se está calentando de esta manera y qué podemos hacer.
Como vemos en este video que la NASA ha publicado después de tener 6.300 mediciones, más bien estaciones que están midiendo continuamente, nos damos cuenta que esos pequeños espacios azules, que es lo que enfría el planeta, cada vez se van haciendo más pequeños. Y pues para nosotros es preocupante. Por eso es que empezamos a ver qué es lo que sucede. No nada más nosotros, eso ha sido algo mundial. Se observa cómo va creciendo la temperatura, incrementándose la temperatura del planeta, y hay escépticos que dicen, seguramente es los cambios de la órbita del planeta por toda esta cuestión sísmica que tenemos. Y se ha graficado y se ve que no tiene ninguna relación con el incremento observado de temperatura. Otros dicen, seguramente es el Sol, porque el Sol ha incrementado su temperatura. Han graficado también esto y se han dado cuenta que tampoco es el Sol lo que incrementa la temperatura. Sí la incrementa, pero no totalmente. Otros escépticos dicen, no, es solamente la actividad volcánica. Y la actividad volcánica pues ha sido muy frecuente, pero tampoco es lo que nos da la realidad. Dijeron, ok, tal vez todo junto. Si graficamos los cambios de la órbita de la Tierra, la temperatura del Sol y la actividad volcánica, seguramente esto es lo que tiene un incremento en la temperatura. Y graficaron todo junto y se dieron cuenta que tampoco nos da la realidad. Entonces dijeron, ok, vamos a ver lo que sucede con los efectos del ser humano. Y empezaron con lo lógico que todos pensamos, la deforestación. El uso de la tierra es la causante de esto. Vieron que pues no, sí afecta, pero no de tal manera para subir la temperatura como está. Otros dijeron, tal vez el ozono, la contaminación por ozono. Y pues sí, hay un incremento importante, pero tampoco lo es para llegar a los niveles en los que estamos en el incremento de temperatura. Se pensó que también podrían ser los aerosoles, que ya tan criticados fueron durante mucho tiempo. Y se vio que, bueno, los aerosoles enfrían en ocasiones el planeta. Pero ya sé, todo junto, y no. Los gases de efecto invernadero nos faltaban los gases de efecto invernadero, y se dieron cuenta que efectivamente a partir de la revolución industrial hay un incremento de temperatura ocasionada por los gases de efecto invernadero. Entonces, graficaron todo junto, el uso de la tierra, el ozono, los aerosoles y los gases de efecto invernadero, y se dieron cuenta que realmente nos da una perspectiva real de cómo están. Estos factores humanos son los que ocasionan todo este cambio en la Tierra. Y obviamente, si lo ponemos todo junto, tanto los factores humanos como los factores terrestres naturales, pues todas las fuerzas convergen a que efectivamente tenemos ese incremento de temperatura ocasionada por todo esto y que nos está ocasionando grandes problemas. Entonces, ¿qué es el gas de efecto invernadero y qué es la principal fuente de incremento de temperatura? El gas de efecto invernadero, hay muchos gases de efecto invernadero, muchos. Son benéficos, son los que nos protegen de tener los rayos directos del sol. Sin embargo, conforme más se van incrementando en la superficie, en la atmósfera, menos pueden salir y es lo que está calentando el globo terráqueo. Hay 7 gases que por su potencial de calentar el planeta y por la gran cantidad que existen, se han estado midiendo desde hace muchos años. Y esas son todas estas moléculas que ustedes ven aquí, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hexafluoruro de azufre, los perfluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos y ahora el más novedoso que acaba de empezarse a revisar, el trifluoruro de nitrógeno. El trifluoruro de nitrógeno, que es uno de los gases que más calienta el sol. ¿Por qué todos estos gases y nada más se reporta o escuchamos toneladas de CO2? ¿Qué pasa con esto? Bueno, porque de alguna manera se tienen que poder sumar manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces tuvieron que ver en qué forma se podrían
buscar para que pudiera reportarse en una unidad. Dijeron, ya sé, el gas de efecto invernadero que más abunda en el planeta es el dióxido de carbono. Vamos a buscar que esa es la unidad. El CO2 va a ser nuestra unidad. Y vamos a ver cuánto calienta el CO2 el globo terráqueo. Y todos los demás vamos a comparar con cuánto calienta cada molécula el globo terráqueo. Y lo comparamos contra el CO2. Eso es lo que hicieron cada uno. Por ejemplo, el metano está alrededor de 28 veces más que el CO2. O sea, una molécula de metano calienta 28 veces más el globo terráqueo que el dióxido de carbono. Si nos vamos, por ejemplo, al trifluoruro de nitrógeno, estamos hablando de 17.200 veces más. O sea, una molécula de trifluoruro de nitrógeno calienta 17.200 veces más que el dióxido de carbono, que una molécula de dióxido de carbono. Entonces, lo que hicieron fue ver sus potenciales de calentamiento global y todo, para poderlo sumar, lo transformamos con estos potenciales de calentamiento global y los reportamos en lo que vemos aquí, el CO2 equivalente, el dióxido de carbono equivalente. Siempre que veamos una E o una EQ, significa que están midiendo todos los gases, no solo el CO2. ¿Y de dónde provienen los gases? Cuando hablamos de gases, normalmente pensamos que son chimeneas que tienen humo, y pues no, no necesariamente. Si vemos la fuente principal a nivel mundial, es generada por el uso de calor y electricidad. El 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del uso del calor y la generación de electricidad. Pero tenemos, por ejemplo, la agricultura y la ganadería, que es la segunda fuente, que tenemos un 20.4% a nivel mundial. Los países tienen diferentes fuentes de emisión, pero principalmente a nivel mundial tenemos estas que estamos viendo aquí en nuestra pantalla. Todos nos preguntamos, ¿ha servido realmente el aislamiento mundial al cambio climático? Y pues empezamos a buscar en los datos del Observatorio de Mauna Loa en Hawái. Es un observatorio que tiene muchos años midiendo las concentraciones de CO2. Por lo tanto, es la liga que nos da hacia el incremento de temperatura. Y nos damos cuenta que justamente en la semana 14, que es la semana última semana de marzo, cuando empieza el aislamiento y el cierre de fronteras, en esa semana empieza a haber una pequeña disminución del incremento que se tenía. Entonces, claro que puede servir este aislamiento, pero en realidad si lo vemos solamente a nivel semanas, porque la primera gráfica que les muestro, que es esta, es todo el año, cómo van las 52 semanas del año. En esta segunda gráfica vemos solamente las semanas de la 1 a la 17, que son hasta el último mes, el día de abril. Y nos fijamos, pues, que la línea sigue siendo muy delgada, muy pareja, y que sigue habiendo un incremento. Claro, lo comparamos, por ejemplo, con 1980, hace 40 años, y pues el incremento ya es alto. Teníamos 340 partes por millón de dióxido de carbono en 1980 y ahorita ya tenemos arriba de 414 partes por millón. Entonces, este aislamiento en este momento, 30 días, 60 días, no puede ser suficiente de lo que hemos hecho durante todos los años que hemos tenido. Sin embargo, se pronostica que las emisiones en el año 2020 sí van a caer, sí van a disminuir. Va a ser la disminución más importante que tendremos en los últimos años. Se estima que este paro de actividades y este aislamiento van a evitar la emisión de 2.6 billones de toneladas. Y acuérdense de este número, 2.6 billones de toneladas de CO2, que no es nada comparado con los 30.6 billones que se estima que se emiten cada año, ¿no? Entonces, no es gran cosa, pero sí va a haber una disminución importante, con un consecuente problema económico que ya todos estamos previendo, pero por lo menos va a haber una disminución de emisión. Las consecuencias no se las tengo que contar, todos los hemos vivido de alguna manera. Aumento de lluvias, inundaciones, falta de agua muy importante, aumento del nivel del mar, incendios forestales
como el que tuvimos en Amazonas, los deshielos de los glaciares que cada vez son mayores, que las consecuencias están ahí, van a seguir. ¿Qué va a pasar cuando terminemos este aislamiento en materia ambiental? Realmente nos hemos dado cuenta que las prioridades son diferentes. Hemos valorado muchas cosas que no teníamos y hemos valorado el que debemos hacer algo todos de alguna manera para evitar esta contingencia nuevamente, que no sabemos cuándo va a terminar, que no sabemos si puede volver, que no sabemos si puede volver una nueva. No tenemos, está fuera de nuestro control, pero sí sabemos que algo podemos hacer cuando nosotros queremos y cuando podemos ponernos en contexto. Por eso todos los países del mundo, absolutamente todos, están preocupados por esta situación y se han hecho grandes esfuerzos mundiales de mitigación a este cambio climático. Primero empezamos con el protocolo de Kioto, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, el protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas, que empieza desde 1997, pero que entra en vigor en 2005 y que termina ahora en diciembre del 2020. Mucha gente dice, ¿no sirvió? Sí sirvió. Sí sirvió. Hubo un aproximado de 8,000 proyectos, 198 ideas de las personas que decidieron cómo mitigar, reducir las emisiones al ambiente. Y estos 8,000 proyectos mitigaron en todos estos años 2 billones de toneladas de gases de efecto invernadero. 2 billones, que es lo mismo que se espera que se reduzca con este aislamiento y este confinamiento. La gran diferencia es que este protocolo de Kioto no afectó la actividad económica, al contrario, apoyó a otros países a tener mejores tecnologías, apoyó a generar energías renovables y todo funcionó en ese momento adecuadamente. Sin embargo, el secretario general de Naciones Unidas anterior, Ban Ki-moon, decidió que era muy importante incluir en la mesa de seguridad nacional, la mesa de seguridad de Naciones Unidas, el tema de cambio climático. Y luchó mucho por hacerlo, pero desafortunadamente no lo consiguió. Él decía que era importante meter el tema de cambio climático como seguridad nacional, porque estaba convencido que la tercera guerra mundial era por agua. La falta de agua sí nos va a hacer mucho, mucho daño, vamos a pelear por ello, y por eso él quería meterlo al Consejo de Seguridad Nacional, pero no lo logró por muchas razones. Entonces decidió trabajar con todos los países y sacó lo que seguramente todos nosotros hemos visto, estas imágenes de colores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que comprometen a todos los países que están en Naciones Unidas para evitar la pobreza, combatir el hambre, asegurar el bienestar del mundo y del ambiente sobre todo. El objetivo número 13, que es la acción por el clima, principalmente ese, es el que da origen a lo que también todos hemos conocido como el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París, que no está nada más basado en el objetivo 13, sino también en todos los demás que están pues de alguna manera relacionados, como por ejemplo el objetivo 7, que habla totalmente de energías asequibles y no contaminantes, o sea, energías renovables. El 11, que habla de ciudades y consumos y comunidades sostenibles, que no es posible que sigamos viviendo en ciudades en donde hay que trasladarnos más de 3 horas para llegar a nuestros trabajos, a cubrir nuestras necesidades. El objetivo 12, que es el de producción y consumo sostenible, donde las empresas deben de preocuparse por tener una producción eficiente, o el 15 de vidas y ecosistemas terrestres. O sea, todos estos apoyaron para llegar a una respuesta de cómo transformar al mundo en materia ambiental, y es el Acuerdo de París. Famoso por nuestro querido amigo Donald Trump, el cual ha dicho que se sale de Estados Unidos. Les comento, Estados Unidos no se ha salido del Acuerdo de París, no puede salirse del Acuerdo de París. Hay una cláusula en el Acuerdo de París que habla que ningún país puede salirse sino hasta después de 4 años de haber firmado. El entonces presidente Barack Obama, sabiendo lo que venía,
firmó el Acuerdo de París para que los 4 años se cumplan un día después de la siguiente elección de Estados Unidos. Si Donald Trump es electo, entonces sí se va a poder salir del Acuerdo de París, si no, pues ahí estará el Acuerdo de París. Afortunadamente, este Acuerdo de París en este momento es un éxito, porque todos los países están trabajando por esto. En un inicio, cuando en 2015 se firma el Acuerdo de París, se ponen 2 condiciones. Número 1, 55 países que en su conjunto representen 55% de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero deben ratificar el acuerdo. Esa es la primera condición. Y la segunda es, una vez que lo logres, 30 días después entra en vigor el Acuerdo de París. Bueno, afortunadamente la meta se alcanza el 5 de octubre de 2016 porque firma Estados Unidos, firma China, y pues son los 2 países que tienen más del 50% de las emisiones del mundo. Se alcanza la meta, el 4 de noviembre arranca el Acuerdo de París y al día de hoy les puedo decir que 189 partes, así se le llaman a los países en la Convención de Cambio Climático, 189 países de 197 han ratificado ya el Acuerdo de París. ¿Qué significa esto? Todos ellos tienen un compromiso, todos ellos han hecho políticas nacionales y América Latina no se podía quedar atrás. Todos nuestros países de América Latina están de alguna manera vinculados en las políticas nacionales por el Acuerdo de París. Por ejemplo, Costa Rica es uno de los países que más ha trabajado de manera aislada, llamémosle así, en un programa País Carbono Neutralidad. El programa País Carbono Neutralidad ha sido tal éxito que sin ser obligatorio, totalmente voluntario, ha hecho una concientización muy importante en las personas de Costa Rica. De tal modo que hace muy poco me enteré que una pizzería de la esquina que emite 7 toneladas de CO2 equivalente, o sea, nada, porque solo tiene un horno de leña, solo tiene una motocicletita, quiso tener la certificación del programa País Carbono Neutralidad con la finalidad de traer más clientes y lo logró. Entonces, esos son los pequeños detalles que hacen realmente que estas políticas nacionales valgan la pena. Tanto en México como en Perú se ha trabajado mucho por hacer un registro nacional de emisiones. ¿Qué significa esto? Hacer inventarios, que las empresas estén obligadas a hacer un inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero y registrarlas para empezar a controlar qué es lo que sucede y cómo podemos irlas mitigando posteriormente. Todo esto ha sido lo que se conoce como contribuciones nacionalmente determinadas. Esto es lo que el el Acuerdo de París está buscando, que todos los países den un compromiso a través de contribuciones nacionalmente determinadas. Por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia dijo, mi contribución va a ser, voy a disminuir el 20% de mis emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 comparadas con las que tenía en el 2005. Meta no fácil. Y México tiene otra meta no fácil tampoco. Tiene una regla que se llama 30-30-50-50, que es súper ambiciosa. Va a reducir el 30% de sus emisiones en 2030 y el 50% en 2050. Esto había un dicho que decía, tírale a las estrellas para llegar a la luna, o tírale a la luna para llegar a las estrellas. Hay que tirar alto. Esto es lo que hacen los países. Buscan contribuciones nacionales determinadas, importantes, para poder llegar a apoyar en algo la mitigación. Pero ninguna de estas políticas nacionales de cambio climático tendrían un fundamento si no son medibles, reportables y verificables con confianza. ¿Y qué significa esto? Tengo que medir lo que estoy diciendo, tengo que reportarlo y tengo que verificarlo. Para eso se han allegado de organismos confiables y competentes como son los organismos de acreditación del mundo. En este momento, Costa Rica a través del ente costarricense de acreditación, México a través de la entidad mexicana de acreditación, Colombia a través de su ONAC, Inmetro de Brasil, INACAL de Perú, el ONA de Paraguay, todos están trabajando para tener una posibilidad de dar confianza a estas mediciones a través de laboratorios de ensayo y de calibración,
de que este registro realmente tenga un inventario real y que quien lo verifica, que son los organismos de verificación y validación, sean también imparciales, competentes y confiables. Entonces, todas estas políticas nacionales de cambio climático han volteado a ver a los acreditadores nacionales para que apoyen este compromiso que tienen con Naciones Unidas. También los países han trabajado en incentivos de reducción, no solo haciendo los inventarios, sino ahora cómo incentivamos esta reducción de emisiones de CO2. Y bueno, seguramente muchos de nosotros hemos oído los bonos de carbono, los mercados de carbono, la venta de carbono. Decimos, ¿y qué es eso? Y pues no es otra cosa más que los países hacen dos cosas para incentivarlo. Uno es o ponen un impuesto al carbono o hacen un comercio de emisiones. Ya hay muchos países que han puesto su impuesto al carbono. Por ejemplo, Colombia es un caso importante. Colombia puso un impuesto y déjenme llamar un pago de tarifa al contenido de carbono en los combustibles. Ese fue el primer punto que dio Colombia, ¿no? Esta fue su ley. México también puso un impuesto al carbono en la ley de producción y servicio. Y muchos países han estado poniendo su impuesto al carbono. Suecia, por ejemplo, es un caso muy importante porque puso un impuesto al carbono que al día de hoy, ¿saben cuánto cuesta el impuesto al carbono? $120 por tonelada de CO2. O sea, si yo emito 120 toneladas de CO2, tengo que pagar, una tonelada de CO2 tengo que pagar $120. El impuesto en México y en Colombia y en los países latinos son más bajos. Están alrededor en Colombia de $5, en México alrededor de $3 y así cada uno dependiendo de su realidad, de su contexto y de sus necesidades. Pero lo que más ha funcionado en este momento, más que ese impuesto, es el comercio de emisiones en el mundo. Ese comercio de emisiones en el mundo que se ha generado, por ejemplo, en Colombia con algo maravilloso que se llamó la no causación del impuesto. O sea, ¿cómo evito el pago de impuestos? Pues, ¿cómo lo evitas? Comprando bonos de carbono de alguien que esté generando proyectos que reduzcan la emisión de gas de efecto invernadero. Y así es como funciona el mercado. El mercado, por ejemplo, si yo soy una empresa, llamémosle Nestlé, y tengo un proyecto de mitigación, cambié toda mi tecnología y eso ha hecho que reduzca mis emisiones. Yo tengo, por decir algo, 1,000 toneladas de CO2 que he reducido. Mando pedir a los organismos de verificación y validación que me verifiquen que efectivamente son esas 1,000 toneladas lo que he reducido. Me dan un certificado que dice sí. Perdón, las verificadoras te dan un dictamen que dice sí, efectivamente lo has reducido y me voy al comercio. En el comercio, el certificador me da un aval de que efectivamente tengo esos 1,000 y me voy a la bolsa de valores. En esta bolsa de valores, como todo, es una mercancía. Yo digo, tengo 1,000 toneladas de carbono. Llega otra empresa y me dice, yo quiero las 1,000. Pero llega otra que me dice, yo también las quiero porque necesito, tengo que pagar impuestos, estoy en Suecia y tengo que pagar $120 si me paso de lo que puedo emitir. Entonces empieza a subir el monto de los bonos de carbono. Los bonos de carbono están a la oferta y la demanda y han llegado a muy altos montos de dinero. Por ejemplo, el monto que tenía el bono de carbono a través de un proyecto de Naciones Unidas eran $22 y de repente cayó hasta este momento que son 20 centavos de dólar. Hay proyectos de muchos países. Hay, por ejemplo, todos los programas que tenemos de comercio de emisiones, todos los que vemos del lado izquierdo está el mercado de Naciones Unidas, del CDM, del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Tenemos otro muy exitoso que es Verra. Tenemos otro que es muy exitoso que es el Gold Standard. Todos ellos son quienes avalan que los proyectos que se están haciendo en el mundo tienen una posibilidad de venta de reducción de emisiones. En Europa tenemos el mercado regional
de carbono. Es el único mercado regional. Todos los demás que tenemos en México, en Colombia, en Canadá, muy importante, en Estados Unidos, son mercados nacionales, o un mercado muy interesante que tenemos, por ejemplo, es el de la aviación. Corsia es un comercio de emisiones. ¿Por qué? Corsia es un programa de reducción de emisiones en la industria de la aviación. Ellos lo que dicen y se comprometen a que mejoren la eficiencia de su combustible. Y le piden a todas las aerolíneas que se comprometan a reducir el 1.5%, más bien a mejorar la eficiencia en 1.5% la eficiencia de sus combustibles. Y esto lo empiezan a trabajar de manera voluntaria. Empieza un programa voluntario a partir del 2021, en donde las empresas de la aviación tendrán que reportar cuáles son sus emisiones y tendrán que empezar a disminuir. A partir del 2027 se convierte en obligatorio para todas las aerolíneas y todas tendrán que empezar a reducir sus emisiones sin dejar de volar, ¿eh? Ojo que sin dejar de volar, porque este año seguramente va a haber una reducción importante. Corsia ha declarado que este año 2020 1.500 millones de personas dejarán de volar. 1.500 millones de personas implican muchos vuelos y esto va a reducir las emisiones. Pero esto no va a ser para siempre. Nosotros vamos a volver a volar, vamos a volver a contaminar y cada vez va a ser más. Entonces, lo que quiere Corsia es que se hagan tecnologías que sean eficientes utilizando biocombustibles, pero no que se reduzcan los vuelos. California es otro mercado muy importante. California sabe muy bien que el transporte no se va a terminar, que vamos a tener que seguir utilizando combustibles fósiles por un buen rato. Vamos a tener que utilizar diésel y gasolina. Entonces, lo que está haciendo California, y es una iniciativa muy interesante, es pagar por cada reducción de 1 tonelada de CO2 equivalente en la producción de gasolina, va a pagar $200. ¿Esto qué está haciendo? Que todas las empresas estén buscando la tecnología para ver cómo reduzco mis emisiones a producir la gasolina. Esto es maravilloso. En los países, por ejemplo, Colombia, ya dijimos, tenía una ley donde ponía el impuesto al carbono y después saca un mecanismo a través de un decreto, el 926 del 2017, que hace un mecanismo de cómo reduzco, cómo puedo reducir reducir ese costo del impuesto al carbono. México no es la excepción y México está trabajando ahora en un programa piloto de comercio de emisiones que también nos va a servir. Y así, pues Canadá es un ejemplo también importante y en Estados Unidos también tenemos muchos mercados de comercio de emisiones que también son lo que mueve al mundo. Sabemos que el dinero mueve al mundo, pero todo esto es a través de proyectos. El comercio de emisiones es a través de proyectos. Y algo muy importante y que a veces se nos olvida a todos es, si no hay una validación de un escenario base, ¿cuánto es lo que realmente estoy emitiendo ahorita sin hacer ningún proyecto? Entonces, no vale de nada el comercio de emisiones. Hay que validar las líneas base. Este proyecto que les estoy presentando aquí seguramente va a ser muy entendible para México, para Colombia, para el mismo Perú, porque es el proyecto de Transmilenio, el proyecto del Metrobús en México. Había un escenario base que fue validado en Naciones Unidas, donde teníamos una cantidad de autos, una cantidad de motocicletas, una cantidad de autobuses, una cantidad de trenes que eran ineficientes y emitían el CO2 a la atmósfera. Este proyecto no elimina ni los autos ni las motocicletas, pero disminuye el uso de ellos y se ponen autobuses más eficientes que lo que hace es reducir la emisión. Por eso se ve el proyecto en clarito y no tachado de que ya no existen, sino se disminuyó su uso. Y estos son los tipos de proyectos que se hacen en el mundo. Por ejemplo, tenemos proyectos de mitigación que les hablaba de Corsia.
están trabajando para buscar cómo sustituir el combustible fósil por un biocombustible. Ya se tienen biocombustibles súper eficientes. El problema aquí es que los motores no están pudiendo quemar ese biocombustible, no son tan eficientes. Las moléculas son más grandes, no pueden quemar ese biocombustible. Entonces ahorita todos están trabajando para ver cómo generan esto. Los tan nombrados proyectos de paneles solares y campos eólicos. Muy importantes, las turbinas eólicas, los paneles solares son importantes porque generan energías renovables, energías que no nos cuesta nada, que las tenemos a la mano y que es el futuro en un momento dado de nuestra posibilidad de mitigar las emisiones. Otro que es muy socorrido, que es la forestación y la reforestación, o sea, la aforestación en tierras donde no había bosque y que yo ahora planto bosques, eso le llamo aforestación, y la reforestación, que es donde había y ya lo quité, ahora les vuelvo a poner. Esos también son muy buenos, pero bueno, todos sabemos que el bosque, pues en sus clases de biología nos enseñaron que esto también en la fotosíntesis se convierte en la noche en una fuente de muy baja emisión, pero una fuente de emisión. Absorben mucho más de lo que emiten, pero también guardan mucho CO2, mucho carbono. Y este carbono, en el momento que hay un incendio, como lo que sucedió en el Amazonas, se suelta todo ese carbono y entonces lo que pasa que es, se sale al ambiente y entonces en lugar de mitigarlo, pues ya tuvimos un problema de emisiones. El segundo, último que les quería comentar, que fue muy socorrido en México, fue el cambio de los refrigeradores. Refrigeradores antiguos que tenían freón, y que es un gas también que, con carbono que calienta el ambiente, fueron sustituidos por nuevas tecnologías y fue un proyecto también de Naciones Unidas en donde se pagaba una X cantidad para que la gente cambiara su refrigerador y el costo del cambio de refrigerador se fue pagando poco a poco en los recibos de energía eléctrica, porque además de todo eran eficientes en energía. Entonces, pues se mataban dos pájaros de un tiro. Entonces, este tipo de proyectos son de los que estamos hablando. Si ustedes no son una industria y también quieren colaborar y no saben qué proyectos hacer, hay iniciativas de compensación de emisiones. Y les quise presentar esta que está muy de moda y que los jóvenes de hoy en día lo van a entender muy bien, que se llama Tentri. Tentri es una empresa que se dedica a la venta de ropa y accesorios. Y por cada venta de ropa y accesorios que hace, ellos siembran 10 árboles. Su visión es para el 2030 plantar 1 billón de árboles. Como no les está alcanzando, yo creo, o realmente porque tienen un compromiso importante, porque hoy en día han sembrado ya 42 millones de árboles y en diferentes lugares, han hecho una iniciativa importante. Si tu persona quieres contribuir, por ejemplo, con las emisiones que se generan en la fabricación de tu hamburguesa que te vas a comer, te invitan a que pagues $5. O si te gusta el café de Starbucks, puedes comprar $5 de reducción de emisiones. Y con eso ellos plantan árboles. Plantan árboles en muchos países, pero principalmente pues están en Canadá, en Estados Unidos, aunque en África y en Asia también están trabajando fuertemente, ¿no? Esta es una iniciativa y seguramente como estas hay muchas, muchas iniciativas para poder apoyar la mitigación de emisiones. Otra importante arma que se ha tenido para esto y para apoyar justamente a la reducción de emisiones es el etiquetado ambiental. Este etiquetado ambiental del que mucha gente habla, que cada vez tiene una mayor relevancia en el contexto mundial. Porque si ustedes se dan cuenta, va uno al supermercado y encuentra artículos que todos hablan de ambiente, de mejor el ambiente, de amigable el ambiente, pero la realidad en el mercado es que no sabemos cuál es bueno y cuál es malo. Hay un organismo que se llama el Ecolabel Index que ha visto que hay más de 450 etiquetas de 25 sectores industriales. ¿Cuál es buena y cuál es mala? Quién sabe, pero hay 450. Entonces, realmente nos ponemos a analizar y confiables
hay muy pocas. Por ejemplo, el Forest Stewardship Council, el FSC, que es aquel que certifica los bosques sustentables y que no se talan los bosques de manera indiscriminada, tienen ese logotipo, y si ustedes ven a veces el papel por parte de atrás, dice FSC. Después tenemos, por ejemplo, también el Carbon Trust. Ustedes ven ese piecito ahí en el empaque y es un producto certificado con una validez. Y hay así muchos, pero lo más triste son todas estas declaraciones que son vagas. Si ustedes ven esta pobre ranita verde abrazando al mundo verde, ¿qué significa una ranita verde abrazando un mundo verde? Nada, o a lo mejor sí, pero nadie sabemos, es vago. Simplemente ahí hay una ranita verde con un mundo verde. Si yo quiero comprar algo verde, pues busco la ranita verde con algo verde, con el mundo verde. Pero en realidad no lo es. O si nos dicen los productos 100% biodegradables, ¿quién te dice que es biodegradable? ¿Qué se necesita demostrar para ser biodegradable? No lo sé, nada más ahí dice bio con sus hojitas alrededor. Y lo más triste que encontramos en el mercado, las etiquetas engañosas, y como le llamamos, una publicidad engañosamente verde, como ejemplo estos últimos que tenemos en la parte inferior de la pirámide. Los refrigerantes, uno de los más contaminantes, los que más emiten gases de efecto invernadero, como el R410A, solo porque tiene una hojita ya es amigable al ambiente, ya es verde. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y el uso de las etiquetas ambientales está haciendo por todos, los consumidores en primer lugar, pero la industria creativa está trabajando a marchas forzadas. Los negocios, y se diga, están buscando la manera de cómo voy ahora a ganar mercado con estas etiquetas ambientales, la sociedad civil buscando ya el beneficio del ambiente, los actores políticos tratando de regular y la academia investigando. Pero nada de estos tendría un sustento si no volvemos a lo que ya dijimos. Algo que sea medible, reportable y verificable. Si no mido, si no reporto y si no verifico con confianza, de nada me sirve una etiqueta ambiental. Nosotros como consumidores tenemos que saberlo. Y otra vez volvemos a buscar a los organismos de acreditación confiables del mundo. Organismos de acreditación que acreditan laboratorios, que acreditan organismos de certificación de productos u organismos de validación y verificación de gases de efecto invernadero y que están dentro de acuerdos de reconocimiento multilateral que son mundiales, a través de dos foros internacionales, el Foro Internacional de Acreditación y la Cooperación Internacional de Acreditadores de Laboratorios. Estos dos organismos dan credibilidad a los acreditadores y los acreditadores dan credibilidad a los laboratorios de ensayo, a los laboratorios de calibración, a los organismos de certificación y a los organismos de verificación. Todos ellos están trabajando en conjunto para poder dar realmente un aval de que hay una etiqueta para que los usuarios de estas etiquetas estén tranquilos. Esto no sale así de la nada, no sale de nuestra idea. Esto viene de muchos años atrás, en donde las huellas ambientales del producto de Europa se vuelven un reto importante. ¿Por qué? Europa ha trabajado mucho en sensibilizar a su gente, y la gente más sensibilizada en cuestión ambiental en este momento realmente es la gente europea. Ellos empezaron a trabajar con etiquetas de eficiencia energética y ahora están buscando la manera de cómo puedo decirle a mi gente que realmente los productos son confiables en materia ambiental. Y empezaron a trabajar con unos pilotos para varios productos, entre ellos estaba cerveza, agua embotellada, vino de mesa, baterías y acumuladores, pasta, este rico espagueti que nos comemos. Todos esos son pilotos. ¿Para qué? Para saber cuál es la huella ambiental de estos productos. ¿Cuál es el objetivo de Europa? El objetivo es que sus productos tengan esta huella ambiental declarada en el empaque del producto. No es obligatorio, es voluntario,
todo el mundo puede seguir exportando a Europa y todo el mundo puede seguir vendiendo. Pero, por supuesto, si no tienen la declaración de la huella ambiental, difícilmente van a poder entrar al mercado europeo. Difícilmente van a entrar, sí, pero que lo vayan a comprar, tal vez no. Europa ha terminado ya varios pilotos, entre ellos estos que les estoy mencionando, y ya próximamente empezará a ponerlo en su producto, en sus productos. Y todo aquel que quiera cumplir con esta huella ambiental, pues tendrá que ponerlo. En proceso, y ojo porque aquí es importante para nosotros en América Latina, en proceso están trabajando en los pilotos de flores, que nosotros exportamos muchas flores, carne, exportamos mucha carne, pescado, exportamos mucho pescado, y camarones, ni se diga, y café. Ellos están trabajando en estos pilotos de café y en esos pilotos nosotros podríamos ya empezar a participar porque es abierto. Europa ha abierto las puertas para que participemos en cuál es la característica ambiental que tenemos, que es relevante para el producto y que se declare en la etiqueta ambiental. Costa Rica empezó a escuchar esto y preocupó por su café. Y entonces empezó a generar un llamamiento a la gente y después empezamos a ver un movimiento internacional de normas ambientales. Tenemos con nosotros en este momento algunos normalizadores que no me dejarán mentir, que de repente hubo un boom de normas ambientales, que un subcomité de la ISO, el subcomité 7, que se dedica a ver todo lo de gestión ambiental, ese subcomité tiene ahora 84 países miembros participando activamente en la normalización y 40 países observando, o sea, 124 países trabajando en normas internacionales de todo tipo, etiquetado ambiental, huella de carbono en producto, huella de agua, ciclo de vida, como el último y más importante que se está dando en este momento, los bonos verdes, de Green Bonds, ese famoso Green Bond que nos va a llevar a las finanzas climáticas, a que la gente sepa invertir en donde haya realmente una posibilidad de apoyo al ambiente. Entonces, todos estos movimientos de la huella ambiental en Europa, de los movimientos internacionales de normas ambientales, más todo lo que ya venía sucediendo en los países como Colombia con su etiquetado ambiental, hizo que empezamos a buscar cuáles eran estas conexiones entre normas y cómo podíamos trabajar todos en conjunto con los organismos de acreditación, de normalización, de certificación, de verificación, validación, para poder llegar a algo y que tuviera confianza en los productos con mejor desempeño ambiental. Entonces, a nivel regional, se unieron Costa Rica, México y Colombia en un principio para crear la Alianza Ambiental de América. Es un programa regional de etiquetado ambiental que lo que busca es tener un sello ambiental de América en donde los productos lo tengan y podamos identificar que es algo confiable, que empezamos con productos de limpieza que sean biodegradables. Esperamos el próximo año tener ya un producto certificado con una acreditación dentro del Foro Internacional de Acreditación que tenga el sello ambiental de América. Y también esta Alianza Ambiental de América, este programa regional de etiquetado ambiental, busca hacer estas declaraciones ambientales que sean iguales a las de Europa y que el día de mañana no tengan que venir los europeos a certificar, a verificar nuestras declaraciones ambientales, sino que nosotros mismos verifiquemos nuestras declaraciones ambientales, vayamos a Europa y le digamos, estamos de igual a igual, usamos las mismas normas, las mismas reglas, lo mismo todo, entonces no me pidas que dé algo más. Esto es lo que está buscando la Alianza Ambiental de América. Dentro de esas declaraciones ambientales hay dos importantes temas. Una que es la huella de carbono en producto, que esta es una de las normas que ya viene mucho más fuerte en todos los países, y Costa Rica, que ya les hablaba que tenía un programa País Carbono Neutralidad, está trabajando ya en huella de carbono producto neutral. ¿Qué significa esto? Todo lo que yo emita durante la producción de no la producción, durante el ciclo de vida de mi producto, lo voy a compensar a través de estos mercados de carbono y hacer lo que le llamamos un producto neutral. La huella de carbono en producto no es otra cosa más que
una suma de cuánto emito a lo largo de mi ciclo de vida, cuánto remuevo también puede ser a lo largo de mi ciclo de vida, que el ciclo de vida empieza desde la cuna hasta la tumba, desde lo que es, por ejemplo, la materia prima, un cultivo, hasta que lo desecho en el último vestigio de mi producto. Eso es lo que es la huella de carbono en producto. Pero nada es tampoco ya definido para huella de carbono en producto. Estamos en el momento de estarlo definiendo, cómo verificarlo, cómo declararlo en una etiqueta ambiental. Hay una norma ya que nos dice cómo puedo yo decirle al público cuál es mi huella ambiental de producto. ¿Cuál es mi huella de carbono en producto? Pues no huella ambiental, huella de carbono en producto. Y lo mismo está sucediendo con huella de agua. Es otra norma y esta huella de agua no se trata de cuánta agua consumo. Y esto es lo más importante. Se trata de evaluar los impactos ambientales que tiene en el uso del agua o en la degradación de los mantos freáticos o en la escasez que se puede generar el agua al momento de producir mi producto, desde el cultivo hasta, otra vez desde la cuna hasta la tumba. Entonces, la huella de agua mide lo total de impactos ambientales relacionados con esta agua, ya sea producidos directamente o indirectamente en todas las etapas de ciclo de vida. Estos dos temas de huella de agua y huella de carbono en productos son los temas relevantes que se van a dar próximamente, sobre todo para las declaraciones ambientales, porque con esto vamos a poder dar nuestras declaraciones ambientales, todo basado en ciclos de vida, para que los productos realmente tengan una confianza y podamos nosotros adquirirlos como consumidores. El último tema que quiero tocar, seguramente hemos oído economía circular, que es la visión europea para la sostenibilidad. Todos ustedes deben haber escuchado que la presidenta de la Unión Europea en este momento, desde hace 2 años, venía del Partido Verde y su visión fue crear un pacto verde en donde Europa será continente carbono neutral en el 2030. ¿Qué significa esto? De alguna manera tienen que hacer para reusar, reparar, reciclar, manufacturar y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque si no hacen esta reducción van a tener que pagar mucho dinero. Entonces, ustedes habrán oído de Alemania, Francia, Suiza decir en el 2030 no habrá coches de combustible fósil. Todos serán eléctricos. Eléctricos sí, siempre y cuando la matriz energética no venga del carbón, venga de energías renovables. Si en este momento yo compro un auto eléctrico en Costa Rica que tiene las energías renovables al 99%, voy a ayudar al ambiente. Pero si ahorita, en este momento, lo hago en México, cuando nuestra matriz energética tiene alto contenido de carbón, habría que hacer un balance para saber si realmente estamos apoyando al ambiente utilizando un auto eléctrico. Eso es lo que nos hace la economía circular. Tenemos que buscar la manera de reusar las cosas, de reutilizarlas, de repararlas. Creo que en nuestros países hacemos esto bastante, mucho más que en los países desarrollados. Se han llevado grandes sorpresas en Europa porque en Europa vinieron a México y María Buturán, la delegada de la Unión Europea en México, nos decía, me llevé sorpresas cuando vi la cantidad de reparadores de zapatos. Pues claro que hay reparadores de zapatos porque no cuesta tan caro repararlos. Reparadores de equipo de electrodomésticos, claro que los vamos a reparar, no los tiramos y se descompone la licuadora, a menos que nos digan que ya se tronó el motor. Pero cuestiones de ese tipo, nosotros lo hacemos, nada más que ahora necesitamos hacerlo más fuerte. Sabemos que Europa ha sido uno de los continentes que más ha apoyado a América Latina y sobre todo en temas de evaluación de la conformidad, en temas de política ambiental y por supuesto, pues no ha sido la excepción en la economía circular. Entonces ha transmitido esta inquietud a América Latina y varios países han consensuado que la solución para que no se agoten los recursos del planeta es una economía circular, donde no se desperdicie nada, sino que se reutilice, se transforma
y se transforme y se convierta la economía en una economía productiva, eficiente y sostenible. El gobierno de Colombia no es la excepción. El gobierno de Colombia, desde noviembre de 2018, presentó una estrategia nacional de economía circular, una estrategia nacional que les está obligando a repensar, reutilizar, reparar, restaurar y todo lo que están viendo abajo, todas las R's. Antes hablábamos de 3 R's, ahora estamos hablando de muchas R's más, pero siempre buscando el ciclo de vida, para que no vayamos por reutilizar o reciclar, afectar otra parte del ambiente. Yo puedo tratar de utilizar, por ejemplo, calderas eficientes que me disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo estar degradando mantos freáticos por esa disminución de gases de efecto invernadero. Entonces, esta economía circular tiene que estar basada en ciclo de vida, tiene que estar basada en los análisis que hay de huella de carbono, en los análisis que se hagan de huella de agua y en todos los temas ambientales de los que hemos hablado. En agosto de 2019, México, Brasil, Uruguay y Chile también se unieron ya en un proyecto para evaluar el estado actual que tienen y empezar a desarrollar la hoja de ruta hacia una economía circular. Todo esto se está trabajando arduamente y todo esto está en bien del ambiente, lo cual nos da muchísimo, muchísimo gusto y pues más nos da el haberlos tenido el día de hoy con nosotros en esta rápida plática de información ambiental para que todos tengamos un conocimiento básico de lo que es y pues los invitamos a que se unan si les interesa algún tema, si les interesa profundizar en ellos, a un seminario que tenemos a final de este mes, 20, 21 y 22 de mayo, también es virtual, son 2 horas, 3 horas diarias, bueno, 2 horas y media en realidad diarias, van a tener estos mismos temas, oportunidades para apoyar la mitigación del cambio climático, ¿cómo lo puedo hacer? Esto y muchos temas más que estaremos dando, pues estamos aquí a sus órdenes, esperando sus comentarios. Por favor, denos sus comentarios, qué temas les interesaría que volvamos a tocar, tanto en el seminario como tal vez en una futura nueva plática informativa de 1 hora rápida, aunque sean muchos temas muy condensados, muy, muy, muy rápidos, pero que puedan servirnos para darnos una idea de cómo vamos en estos temas. Y pues no me queda más que agradecerles, decirles que estamos a sus órdenes en Fraso Alliance y pues por su atención, muchísimas gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Santiago, ¿tú nos dirás? Sí, señora. Las personas que quieran formular alguna pregunta pueden formularla por medio de el botón que dice preguntas y respuestas para dar respuesta a todas las dudas que tengan. Tengo un comentario aquí, estoy viendo que decía que faltaría poner los ejemplos del sistema EPD y PCR. Son 2 cosas diferentes y aquí nos regresaríamos a lo que son las declaraciones ambientales. El PCR es la regla de categoría de producto contra la cual se hacen las declaraciones ambientales. El PCR es un documento que se emite habiendo hecho un análisis de ciclo de vida y que las empresas toman para hacer su declaración ambiental. El EPD es un programa a nivel mundial de declaraciones ambientales. Digamos que es un programa, podríamos decir internacional, porque varios países participan en él, pero así como el EPD, tenemos otro en España, que es AENOR ambiental, tenemos uno en Estados Unidos, que es UL ambiental, y el programa regional de tipo 3, llamémosle así, de la Alianza Ambiental de América, sería también este tipo de programas, en donde se establecen reglas, en donde se emiten las reglas de categoría de producto y en donde se
reportan o se visualizan las declaraciones ambientales de las diferentes empresas? Esa es una de las preguntas que tengo que aprovecho para dar respuesta. No sé si tienes alguna más, Santiago. Sí, señora. Nos pregunta Telma, desde el hogar, ¿cómo podemos contribuir? Desde el hogar se puede contribuir de muchas maneras. Se puede contribuir, por supuesto, utilizando productos de bajo consumo de energía, bajo consumo de agua, por ejemplo, las lavadoras. Hay ya lavadoras con bajo consumo de agua. Los refrigeradores, por supuesto, de bajo consumo de energía. Como personas que vamos al supermercado buscando productos que tengan un etiquetado ambiental, pero que sea confiable, que diga quién lo está certificando. En este momento hay un gran movimiento para poner los códigos QR, estas barritas que aparecen y que con el celular se ponen y aparece toda la información. Esos códigos QR que cada vez vamos a ver más pueden servir también para saber cuál es la declaración ambiental de un producto. Puedo saber cuál es su huella de carbono, cuál es su huella de agua, cuál es su huella ambiental. Y así podríamos contribuir. Por supuesto, diría, pero no me dejarán decir mucho, no comprar lo que no se necesita, pensar mucho en qué es lo que compramos. ¿Realmente necesitamos las últimas tecnologías o con las que tenemos podemos subsistir? Entre más consumamos, mucho más vamos a generar emisiones al ambiente porque se necesitan producir. Entonces tenemos que buscar un balance en el cual no nos vayamos a afectar la economía, pero a la vez no vayamos a afectar el medio ambiente. ¿Algo más, Santiago? Muchas gracias. Nos pregunta el señor Mauro Rivadeneira. ¿Los 2.6 billones reducidos están medidos hasta cuándo? ¿O cuál es la estimación para todo el 2020? Están estimados, es una gráfica, ahorita la vuelvo a poner, están estimados al final de año, diciembre 2020. Ahí va a estar nuestra presentación seguramente y ahí está la fuente en la que tenemos este reporte. Son reportes de Bloomberg y son los 2.6 billones de toneladas a diciembre 2020. Es para todo el año. Son estimaciones que se tienen por el paro de viajes, de transporte, de producción, pero obviamente, ya dijimos, esto afectando gravemente a la economía de los países y de la gente. Muchas gracias. Voy a leer ya las últimas dos preguntas. Nos preguntan, ¿qué servicios brindarían los laboratorios de ensayo para contribuir a la medición de los gases de efecto invernadero? Qué buena pregunta, porque muchas veces nos dicen, pues, ¿ahora qué hago con los laboratorios? Hay mediciones directas que se hacen para los inventarios de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en la medición de carbono en suelo. Cuando yo quiero medir carbono en suelo, por ejemplo, en una granja, no sé, que voy a sembrar algo y quiero medir este carbono en suelo, tomo una muestra y voy al laboratorio de ensayo para que me diga cuánto es lo que contiene carbono en esta tierra. Esa puede ser una. Hay mediciones directas, sí las hay, en chimeneas, en fuentes fijas, en donde se puede realizar estas mediciones. No han sido tan socorridas estas mediciones porque todavía no se tienen materiales de referencia confiables a precio accesible, llamémosle así. Son materiales de referencia que se están desarrollando todavía en el extranjero y que no están tan baratos y por eso no se han hecho mucho o no se ha trabajado mucho en mediciones directas. Sin embargo, ya los institutos de metrología
de México, el CENAM, de Colombia, de Costa Rica, de Brasil, están trabajando en desarrollar estos materiales de referencia. En Argentina y en Uruguay, por supuesto, la TUINTI están trabajando en desarrollar estos materiales de referencia de gases de efecto invernadero para poder buscar la medición directa, que no sea un estimado por un factor que fue sacado, sino que realmente sea una medición directa confiable. Todo eso pueden hacer. Y bueno, ni se diga para etiquetado ambiental. Si queremos saber si un producto es biodegradable, pues obviamente vamos a contabilizar el porcentaje de nitrógeno en el detergente, y pues será un laboratorio de ensayo quien lo haga. Entonces, estos laboratorios de ensayo son fundamentales, igual que los de calibración, por supuesto. Muchas gracias. Y por último, tenemos una pregunta que dice, ¿a dónde cree que la verificación y validación debería apuntar en 5 y 10 años si pensamos en la decarbonización? La validación y verificación debe seguir apuntando hacia los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo a las huellas de carbono de productos y a la huella de agua, por supuesto, porque se van a requerir verificaciones. La verificación no es otra cosa más que el asegurar una contabilidad que se haya hecho de una emisión de gas de efecto invernadero en una fuente, o de los impactos ambientales del agua en una huella de agua. Perfecto. Pues muchísimas gracias por, por la charla. Tenemos muchas preguntas por responder. En sus correos electrónicos van a recibir pues, toda la información sobre nuestro seminario para apoyar la mitigación del cambio climático. Y en nuestro blog van a encontrar también varias respuestas a todas las preguntas que pues nos formularon por medio de la plataforma. Pues muchísimas gracias a todos en verdad por haber estado con nosotros. Estamos a sus órdenes y veremos las preguntas que tienen para incluirlas en nuestro seminario, por supuesto. Y pues tengo entendido que esta presentación ha sido grabada y que será incluida en nuestro canal de YouTube, entonces para que ustedes la puedan escuchar más adelante. Muchísimas gracias por todo y es un placer haber estado con ustedes. Hasta luego.